Hoy en día, el apellido Azcárraga vive entre admiración y controversia. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando el imperio más grande de la televisión en México comienza a tambalear? Emilio Azcárraga Gallín, actual presidente de Grupo Televisa, enfrenta uno de los episodios más oscuros en la historia de su familia. En un gesto sin precedentes, él mismo ha roto el silencio frente a las acusaciones que amenazan con arrastrar a su empresa al abismo. Una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre presuntos sobornos en la FIFA ha salpicado a Televisa. Emilio Azcárraga, CEO de la empresa, se ha apartado temporalmente de sus funciones para atender este caso que involucra la adquisición de los derechos de transmisión de los mundiales entre 2018 y 2030. El futuro de Televisa y el legado de la familia Azcárraga penden de un hilo mientras se desarrollan los acontecimientos legales. Ahora los Azcárraga, quienes alguna vez fueron amos indiscutibles de la pantalla mexicana, se ven enfrentados a las consecuencias de decisiones que podrían haberle costado mucho más que dinero. Pero para saber la historia es mejor comenzar desde el principio. Emilio Fernando Azcárraga Gallín nació el 22 de febrero de 1968 en Ciudad de México. Es hijo de Emilio Azcárraga Milmo, fundador del Grupo Televisa y de la tercera esposa de este, Nadine Gin. A su vez, es nieto de Emilio Azcárraga Vidaurreta, fundador de Telesistema Mexicano. Tiene 3 hermanas, Alessandra, Ariana y Carla. Emilio estudió Relaciones Industriales en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Obtuvo un grado de licenciatura en Marketing and Business Administration en IPADE, México. Fue presidente del Grupo Televisa desde los 29 años de edad, tras el fallecimiento de su padre Emilio Azcárraga Milmo en 1997. Emilio Azcárraga Gallín es considerado como uno de los más ricos e influyentes del mundo, situándose por Forbes en el número 634 de la lista general, en el 6º lugar entre el grupo de mexicanos, con una fortuna estimada de $2,000 millones. Además, es consejero de negocios como Banamex Axibal, Hombres de Negocios, Univisión, y así como de los grupos Ciudad de México, Endeavor y Axo. El 24 de marzo de 2000 fue designado presidente de la Organización de la Televisión Iberoamericana, OTI. Por si fuera poco, es dueño del Club América, uno de los clubes de fútbol más populares de México, de la Primera División Mexicana, así como de los clubes Necaxa y San Luis, lo que genera críticas continuas de la prensa especializada. En 2006, bajo la filial Apuestas Internacionales y su socio extranjero Scientific Games, inició con el negocio de los juegos de lotería y sorteos con centros de apuestas Play City. Actualmente 22 centros, además de juegos y sorteos con la marca de multijuegos con diferentes sorteos, Superloto Millonario, Multisoccer, Toma 3, Toma 4, que actualmente es Toma Todo, y Super Multiplicador y los rapaditos La Lotería del Chavo, El Gato Loco, Muchos Varos y Raspavaro, que se distribuyen por medio de Walmart, Bodega Aurrera, Chedraui, Mini Supers como Oxxo, Go-Mart y otros comercios. ¿Alguna vez te has preguntado cómo la familia Azcárraga se convirtió en una de las más poderosas de México? Pues prepárate para una historia que parece sacada del mejor guión en Hollywood. Todo inició con Mariano Azcárraga, abuelo de la familia, un hombre astuto que dirigía diversos negocios en Tampico. Incluso ofrecía servicios médicos para trabajadores migrantes, algo bastante innovador para su tiempo. Pero aunque Mariano sentó algunas bases, el verdadero estratega que tomaría y transformaría el apellido en un emporio todavía estaba por llegar. Ese genio fue Emilio Azcárraga Vidaurreta, su hijo, quien empezó con una visión clara y una audacia admirable. A los 22 años ya había abierto su propia agencia Ford en Monterrey, un logro que no solo fue mera suerte. Emilio contaba con el respaldo financiero de un socio clave, Stanley Copeland, quien lo empujó hacia el éxito. Pero eso apenas era el principio. En 1923, Emilio obtuvo la franquicia de discos RCA en México, lo que le permitió distribuir discos y fonógrafos por todo el país. Este movimiento estratégico marcó su entrada al mundo del entretenimiento y el descubrimiento de un sector con un potencial inmenso. Poco después, Emilio decidió ir más allá y explorar nuevas áreas. En 1930 fundó su primera estación de radio, la XZAM, y luego la legendaria XEW en la Ciudad de México. Esta última no tardó en convertirse en un fenómeno cultural, produciendo radionovelas y música nacionalista que conectaban con las emociones del mexicano promedio. Estas historias no solo entretenían, sino que también inspiraban orgullo e identidad nacional,
hasta el punto de ser comparables al Netflix de su época. Sin embargo, Emilio supo que quedarse solo en el entretenimiento no era suficiente. Comenzó a relacionarse con figuras de poder político, construyendo silenciosamente su propia influencia detrás de los escenarios. Ahora bien, aquí es donde la trama se pone interesante. Durante la Segunda Guerra Mundial, rumores sugerían que la XEW tenía simpatías ocultas hacia los nazis. Incluso se llegó a afirmar que transmitían mensajes secretos en clave para Alemania. Pero tras el conflicto y en plena Guerra Fría, Emilio cambió de estrategia y alineó su negocio con los intereses estadounidenses. Empezaron a retransmitir contenidos anticomunistas, lo que convertía sus estaciones en herramientas geopolíticas en pleno auge de tensiones globales. Sin embargo, Emilio aún no había terminado de innovar. Visitó la Feria Mundial de Nueva York y quedó deslumbrado al ver por primera vez una televisión. Para él, esa pantalla implicaba mucho más que entretenimiento. Era un poderoso medio para influir en la opinión pública. Así que en 1946 fundó Televisión Asociada y salió con el entonces presidente Miguel Alemán Valdés, asegurando concesiones televisivas que cambiarían por completo el panorama de los medios de México. De este modo nació una nueva era. La televisión mexicana fue privatizada, quedando bajo el control indirecto pero absoluto de aliados estratégicos que respaldaban a Emilio. Con las concesiones de 3 televisoras en su bolsillo, Emilio desató una competencia feroz por los mejores artistas y espacios publicitarios. Las agencias de marketing eran los intermediarios esenciales en esta guerra comercial. Negociaban contratos multimillonarios mientras artistas iban y venían entre cadenas rivales. Emilio, por su parte, sonreía satisfecho al ver cómo su fortuna crecía y su influencia se consolidaba. Pero ¿cómo cambia la persona ante el dinero y el poder? En principio, Emilio creía que su mercado ideal estaba entre los comerciantes y las clases trabajadoras. Sin embargo, pronto comprendió que el verdadero poder residía en relacionarse con el gobierno y el PRI. Este giro estratégico lo catapultó definitivamente al control total del entretenimiento mexicano. Fue él quien lanzó el icónico Canal 2, hogar de las primeras grandes telenovelas del país, con guiones cargados de melodrama familiar, machismo disfrazado de tradición y mensajes que glorificaban la pobreza como virtud mientras presentaban a las clases altas como meta aspiracional. Estas producciones moldearon generaciones enteras. Pero Emilio no se detuvo ahí. Fusionó Telesistema Mexicano con otras cadenas televisivas y creó Televisa, el gigante mediático que hoy conocemos. Así fue como la familia Azcárraga no solo construyó un imperio financiero, sino una influencia cultural y política capaz de marcar a México durante décadas. Una saga digna de novela. O Netflix. No conforme con sus logros iniciales, Emilio Azcárraga Vidaurreta decidió ampliar su dominio en el mundo del entretenimiento. Adquirió los estudios Churubusco y transformó a México en un epicentro cultural y televisivo. Pero su ambición no tenía límites. Cruzó las fronteras y en Estados Unidos lanzó la Spanish International Network, un audaz primer paso para conquistar el mercado del entretenimiento en español al norte del Río Bravo. Todo parecía marchar a la perfección, hasta que en 1972 Emilio Azcárraga Vidaurreta falleció. Durante su funeral, su vasto imperio pasaba oficialmente a manos de su hijo, el legendario Emilio Azcárraga Milmo, conocido popularmente como el Tigre. Este sobrenombre no era casualidad. Su personalidad arrebatadora y su ambición feroz lo convertían en todo un personaje inconfundible, acentuado aún más por el característico mechón de cabello blanco. Su carisma arrollador era tan icónico como sus decisiones frente al poder. Pero detrás de esa imagen imponente había una infancia llena de desafíos. Aunque heredó una fortuna significativa, se crió bajo la estricta mirada de su padre, quien lo apodaba el príncipe idiota, y lo obligó a trabajar vendiendo enciclopedias de puerta en puerta para moldear su carácter. Sin embargo, el Tigre jamás se dejó doblegar, ni siquiera cuando enfrentó grandes problemas financieros al construir el Estadio Azteca, un colosal monumento que se convertiría en el templo del fútbol mexicano. El Tigre siempre mantuvo su vista firmemente puesta en el trono. Una vez al mando absoluto de Televisa, Emilio Azcárraga Milmo consolidó su reputación como un líder autoritario y decisivo. En Televisa, nadie osaba contradecirlo. Sus empleados trabajaban bajo permanente tensión, conscientes de que un solo error significaba el fin de sus carreras. Su estilo de liderazgo rápido e implacable era legendario y con él logró elevar Televisa hasta convertirse en el titán del entretenimiento que dominaba las pantallas y moldeaba la narrativa del país. Esta historia es mucho más que una simple biografía empresarial. Habla de poder, ambición y drama.
una trama digna de las mejores telenovelas que aún hoy sigue siendo tema de conversación. Emilio Azcárraga Milmo siempre generó opiniones divididas. Cuando le preguntaban sobre su célebre apodo, explicaba con orgullo que le llamaban el Tigre por su carácter fuerte y su enfoque implacable en los negocios. Según él mismo defendía, en el mundo de la televisión solo sobrevivían los más fuertes, y esa filosofía fue la clave que impulsó a Televisa hacia el éxito. Azcárraga también defendía acérrimamente su visión de la televisión mexicana. Su argumento era claro. Para él, Televisa debía servir como un escape para el público trabajador, aquellos que buscaban desconectarse de los problemas cotidianos. Por eso apostó por las telenovelas con sufrimiento, pero siempre con finales felices, relatos que conseguían resonar profundamente tanto con la audiencia mexicana como en países lejanos. Así fue como Televisa se convirtió en un imperio mediático sin precedentes, y la familia Azcárraga escribió su nombre con letras doradas en la historia del entretenimiento en México y más allá. Una dinastía que sigue dejando huella y ofreciendo capítulos llenos de polémica, influencia y poder. Emilio Azcárraga Milmo, conocido como el Tigre, dejó una huella profunda en la industria televisiva mexicana, marcando una época en la que los medios y la política iban de la mano. Durante su vida, Azcárraga no ocultó su cercana relación con el gobierno y el PRI, orgullosamente autoproclamándose como un soldado del PRI. Para él, esta asociación era una estrategia necesaria en un país donde las alianzas entre el poder político y empresarial eran casi inevitables. No faltaron pruebas de esta conexión, como la condonación de 23 millones de pesos en impuestos a Televisa bajo la administración de Miguel de la Madrid, un claro respaldo gubernamental. Pero cuando llega la competencia, las reglas suelen cambiar, ¿no crees? A partir de los años 90, la industria televisiva en México experimentó un giro inesperado con la llegada de TV Azteca y de Ricardo Salinas Pliego al mercado. En sus primeras etapas, Emilio no percibió a TV Azteca como una amenaza considerable. Según él, esta nueva cadena simplemente replicaba los formatos de Televisa con menos recursos. Sin embargo, la entrada de un segundo competidor trajo consigo un cambio en las dinámicas del mercado. Actores y productores que no lograban adaptarse al estilo dominante encontraron nuevas oportunidades para innovar en TV Azteca, alterando así el panorama televisivo. Más allá del negocio, Azcárraga también tuvo que lidiar con la mirada pública sobre su vida personal. Se casó en 4 ocasiones, aunque siempre dejó claro que su mayor pasión era el trabajo. Su ambición desbordante muchas veces complicó sus relaciones familiares, pero él insistía en que su prioridad siempre era el crecimiento de Televisa. Esta mentalidad también se reflejaba en su liderazgo. Emilio era conocido por tomar decisiones rápidas y exigir una dedicación absoluta de su equipo, quienes trabajaban incansablemente para no fallarle. En los últimos años de su vida, el Tigre comenzó a reflexionar sobre los cambios en el mundo del entretenimiento. Reconoció que nuevas plataformas como Netflix estaban transformando la manera en que las audiencias consumían contenido, desafiando el modelo tradicional de la televisión abierta que él tanto impulsó. Sin embargo, se mantuvo optimista. Para Emilio, aunque las plataformas cambien, la necesidad humana de contar historias y disfrutar del entretenimiento siempre perduraría. El legado de Emilio Azcárraga va mucho más allá de construir un imperio televisivo. Transformó de manera definitiva la relación entre los medios y el poder en México. Su vida llegó a su fin el 16 de abril de 1997, cuando falleció en su yate en Miami acompañado por Adriana Abascal. Pero su influencia en la televisión y los negocios sigue siendo un tema recurrente. ¿Cómo entendemos los medios en nuestro país? Su historia es, sin dudas, el testimonio de un hombre que consagró su vida al trabajo y moldeó toda una era. Este desenlace marcó el fin de una época caracterizada por la innegable influencia de un hombre en los medios de comunicación mexicanos, aunque dejó tras de sí un imperio televisivo que redefinió el entretenimiento y las relaciones entre la televisión y el poder político en México. Su partida también generó un vacío y muchas incertidumbres sobre el futuro de la empresa. Su relación con su hijo, Emilio Azcárraga Gin, siempre estuvo envuelta en tensiones, pues el Tigre consideraba que su heredero no podría mantener el legado con la misma habilidad y determinación que él demostró durante su mandato. Esta percepción se ha vuelto más palpable con el paso del tiempo, ya que actualmente el nombre de Emilio Azcárraga Gin está relacionado con investigaciones que buscan aclarar ciertas prácticas financieras cuestionables. ¿Te está gustando la historia de la dinastía de la familia Azcárraga? Pues todavía resta mucho por conocer, pero antes, suscríbete y no te pierdas el próximo video. Grupo Televisa, líder en la producción y transmisión de contenidos de entretenimiento televisivo en México, con producción de 90.000 horas de programación original que se exportan a más de 85 países
incluyendo una audiencia de 50 millones de hispanos en Estados Unidos, involucrada en la producción de señales de televisión restringida, servicios de televisión directa al hogar vía satélite, servicios de televisión por cable y telecomunicaciones, publicación y distribución de revistas, producción y transmisión de programas de radio, espectáculos deportivos y entretenimiento en vivo, producción y distribución de largometraje, operación de un portal de internet y participa en la industria de juegos y sorteos. El Grupo Televisa cotiza en la bolsa con acciones series A, B, D y L sin expresión de valor nominal. Las acciones serie A y serie B son acciones comunes. La serie D son acciones de voto limitado y con derecho de dividendo preferente, con preferencia en caso de liquidación. Las acciones serie L son acciones de voto limitado, además de cotizar en la bolsa de valores de Nueva York y de Alemania. La compañía reporta resultados interesantes como el que sus ventas netas aumentaron 10.7% a $69.290.4 millones en 2012, en comparación con $62.581.5 millones en 2011, atribuyendo este incremento al fuerte crecimiento de sus negocios de contenidos, en especial por venta de canales y venta de programas y licencias, cable y telecomunicaciones y Sky. Además de un incremento de la utilidad de los segmentos operativos a 12.0% a $28.413.5 millones, con un margen de 40.3%. En una entrevista reciente, Emilio Azcárraga Gin reflexionó sobre los desafíos que ha enfrentado durante su gestión. Reconoció que tomó las riendas en un México donde el poder absoluto de los partidos políticos comenzó a erosionarse. Destacó cómo esto transformó el flujo de dinero en la industria, limitando los recursos que antes fluían libremente. Las producciones exorbitantes y los salarios estratosféricos del pasado dieron lugar a un panorama más austero y competitivo, lo que representó un reto constante para su liderazgo. Al respecto, recordó el día en que decidió abandonar el cargo de director general de Televisa, aunque permaneció a la cabeza como propietario. Fue una decisión difícil y contraria al estilo de su padre, quien prefería controlar todos los aspectos de la empresa, moviendo los hilos según su conveniencia y reaccionando con dureza ante cualquier desviación de sus expectativas. Mientras intentaba adaptarse a estas transformaciones y buscar un equilibrio en su vida personal, como lo demostró su matrimonio en 2004 con Sharon Fastlight, con quien formó una familia junto a sus 3 hijos, Emilio, Ana y Mauricio, el contexto político también experimentaba cambios significativos. La llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia en diciembre de 2018 redefinió las relaciones entre los medios de comunicación y el poder político en México. Durante esta administración se ha observado una reducción considerable en el financiamiento gubernamental hacia los noticieros de Televisa, que durante décadas jugaron un rol clave como guardianes de ciertos intereses. Recientemente, el nombre de Grupo Televisa se ha visto involucrado en investigaciones relacionadas con el FIFA Gate. Emilio Azcárraga Gin abordó abiertamente la seriedad del caso y compartió sus pensamientos sobre las acusaciones, el rol de la empresa y su compromiso con la transparencia. Explicó cómo las investigaciones en curso han implicado a funcionarios de alto rango acusados de corrupción y sobornos dentro del ámbito futbolístico. Mencionó que el vínculo de Televisa con este caso se remonta a 2016, cuando se reveló que la compañía realizó pagos mediante intermediarios para asegurar los derechos de transmisión de las Copas del Mundo 2018, 2022, 2026 y 2030. Durante la entrevista se le cuestionó a Emilio sobre las acusaciones relacionadas con evasión fiscal y manipulación de resultados en beneficio del Club América. Emilio respondió que los Azcárragas siempre han trabajado para brindar entretenimiento y calidad a su audiencia. Aunque reconoció su rol influyente, aseguró que siempre han actuado con integridad en la gestión de Televisa y los proyectos familiares. Señaló que los rumores son únicamente eso, rumores, dejando una pausa que podrían interpretarse de distintas maneras. También se le preguntó sobre la histórica relación entre los Azcárraga y el poder político y económico en México. En respuesta, Emilio recordó cómo su abuelo y su padre construyeron vínculos basados en valores de servicio y visión, siempre apoyando proyectos destinados a un México más fuerte. Aunque reconoció la existencia de dicha influencia, prefirió verlos como un aporte al desarrollo del país en lugar de un medio para imponer agendas políticas. Azcárraga Gin aseguró que la empresa está colaborando plenamente con las autoridades y señaló que entiende la gravedad del asunto y las posibles consecuencias que podrían derivarse. Debido a ello, tomó la difícil decisión de solicitar una licencia temporal como director de Televisa para enfrentar la situación con integridad y responsabilidad. Valores que considera fundamentales tanto para quienes trabajan en la compañía como para su audiencia. Conocido como El Cachorro,
y considerado el último magnate de esta dinastía mediática, Emilio Azcárraga Gin no enfrentará problemas económicos inmediatos. Su fortuna, fruto de diversos negocios, algunos legítimos y otros envueltos en polémica desde los tiempos de su abuelo y su padre, asegura la estabilidad financiera tanto para él como para sus descendientes. A pesar del escrutinio y el riesgo latente de enfrentar cargos letales e incluso una potencial encarcelación, es probable que los Azcárraga sigan siendo una de las familias más ricas e influyentes en América Latina durante generaciones. Finalmente se le planteó si considera que la era de los Azcárraga como una de las familias más influyentes de América Latina está llegando a su fin. Emilio explicó que el mundo evoluciona y que la familia también debe adaptarse a estos cambios. Afirmó que han hecho grandes esfuerzos por mantener una estructura sólida en Televisa, pero reconoció que lo que venga será diferente. No es el final, es una transformación, aseguró, dejando a muchos reflexionando sobre si esto marca el declive o una nueva etapa para la familia Azcárraga. A lo largo de su carrera, Emilio Azcárraga Gin enfrentó varios desafíos, incluyendo acusaciones de prácticas monopolísticas y cuestionamientos sobre la ética de los negocios de Televisa. Sin embargo, ha mantenido una influencia significativa en la política y la cultura mediática en México, a menudo involucrándose en debates sobre la regulación y la libertad de prensa. Emilio Azcárraga es un personaje complejo y multifacético, cuyo liderazgo ha moldeado la historia reciente de los medios en América Latina. Su capacidad para navegar entre la innovación y los desafíos éticos lo posiciona como una figura central en la conversación sobre el futuro del entretenimiento en la región. Ahora que conoces la carrera de Emilio Azcárraga, ¿quieres saber más historias asombrosas de tus personajes favoritos? Dale clic en el video para presenciar más historias que te dejarán sin aliento. No creerás lo que ven tus ojos.